hablar. Bueno, vamos a arrancar con la cigarra de Mercedes Sosa, el primer tema. Muy buenos días. Hoy 23 de marzo estamos aquí en FM Federal 104.7 desde la costanera de Río Gallegos. Otro sábado más que estamos con nuestro programa
Este no es un programa especial como se está haciendo en varios medios el día de hoy, pero sí vamos a estar hablando de Tati Almeida, de la historia de Tati Almeida, vamos a estar hablando de los libros prohibidos durante la dictadura y vamos también a estar hablando de los 30.000 desaparecidos y la mejor explicación, porque ayer nos aparecían algunas preguntas en el WhatsApp, en el Facebook, ¿por qué son 30.000 y no 8.000, como dijo en su momento el actual presidente Javier Milei? También vamos a tener palabras de Tati Almeida en una entrevista que se le hizo en España en relación a la particular situación de Tati Almeida, donde ella entiende que tiene que salir a buscar a su hijo rodeada en un contexto familiar donde todos eran militares. Así que todo eso vamos a estar hablando aquí en FM Federal, en este programa que es Las sonrisas se dibujan en la escuela, hoy acompañada por el director propietario de la radio, Daniel Salazar, Margarita quien les habla, y también vamos a estar escuchando mucha música que está contextualizada con el 24 de marzo, del cual nosotros no podemos dejar de lado y no podemos dejar de hablar un día como hoy que tenemos programa. Así que vamos a ir con el primer tema.
Allí escuchábamos este tema de Mercedes Sosa La Cigarra, ¿no? Para iniciar nuestra conmemoración y nuestro homenaje a todos los desaparecidos y que este 24 de marzo vamos a conmemorar un día más, ¿no? De la memoria. Antes de continuar, primero que nada quiero saludar a este otro medio, el U12, que hoy va a estar haciendo un programa especial por los 86 años. A la gente de Gobernador Gregores, que también se conecta al vivo de Margarita Colli, al vivo de Daniel Salazar, porque Gobernador Gregores hoy está cumpliendo 102 años. También recordamos que se está haciendo la travesía, o se va a hacer el día de mañana, hoy se están preparando la travesía en aguas abiertas por el río Santa Cruz. En especial saludamos a Adriana Miracle, mi colega, que va a estar participando en los 100 kilómetros de esta travesía en aguas abiertas río Santa Cruz. Quiero saludar en San Julián a Ramiro, que está de cumpleaños, a mi colega Ariel Escaso, que se recibió hace muy poquitas horas de técnico en administración. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tema. El principal tema de hoy, por ejemplo, uno de los temas que no queríamos dejar de hablar, es los libros para las infancias que fueron prohibidos en la dictadura. Qué terrible la cantidad de libros que se quemaron en este periodo. Los libros para las infancias que fueron prohibidos por la dictadura desde 1976 hasta 1983, más de 100 libros de literatura para infancias y juventud pasaron a las listas negras. En el mes de la memoria, la verdad y la justicia, vamos a recorrer sus páginas y vamos a homenajear la resistencia de quienes defendieron el derecho a leer. Entre 1976 y 1983, muchas de las personas que se dedicaban a la llamada literatura infantil y juvenil sufrieron censura y persecución por parte de la dictadura militar, ya que a sus palabras se las consideraba peligrosas. Aún en la actualidad, hay grupos organizados que tratan de negar esa realidad histórica o llaman al silencio para tapar el pasado siniestro con graves violaciones a los derechos humanos. La notable escritora Graciela Montes nos recuerda la importancia de la memoria. Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Militares y sus cómplices cívicos, sus aliados de la Iglesia Católica y de las empresas, persiguieron y controlaron a los cuentos infantiles, a los que los escribían, a los que los leían y a todos los que les opusieron o se oponían a las prohibiciones. La Torre de Cubos, de Laura Devetak, maestra rural, periodista, poeta y escritora de literatura infantil, reconocida por ser una de las intelectuales más sobresalientes de esta materia, fue prohibida por la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresaria. La Torre de Cubos. Vuelvo a leer alguno de esos decretos, estos documentos que dan testimonio de la censura a los libros de los peques. Los vuelvo a leer para saber que aún hoy esos poderes están disfrazados con otras ropas. Insisten en controlar, manejar, recortar libertades y silenciar el derecho de la palabra. ¿Por qué es necesario mirar nuestra historia reciente para, entre otras cosas, no repetirla? Con un ojo en el pasado y otro en el presente, repaso las hojas que fueron amordazadas. Por YouTube miro los cuentos tan bellamente ilustrados y escucho a todas las personas que nos cuentan qué pasó con la Torre de Cubos.
pienso en los niños y niñas que fuimos, lo mucho que nos gustaba leer y también jugar con cubos. Y cada día me gusta mucho más ese cuento, tanto que me dan ganas de contarlo a muchos chicos. Muchos niños y niñas en el jardín de infantes, en el nivel inicial, gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, están aprendiendo algunas cosas sobre por qué es tan especial el Día de la Memoria. Padres, docentes y niños que en un futuro leerán sus páginas, reafirman un no me olvido. Otros niños tan felices porque mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, preparan muchas cosas para ir a la marcha, mientras otras abuelas hacen chipás muy ricos y calentitos para el 24, y ponen una pequeña banderita argentina y la palabra memoria. El libro La Torre de Cubos fue prohibido por la dictadura militar en 1979 por supuestamente tener simbología confusa, ilimitada, fantasía, cuestionamientos ideológicos sociales, porque lleva a destrucción de los valores tradicionales en el campo de la literatura infantil, explicaba el decreto maldito. Concretamente, el decreto aparecido en el boletín 142 en julio de 1979 del Ministerio de Cultura y Educación resolvió prohibir el uso de la obra La Torre de los Cubos de Laura Devetak en todos los establecimientos educacionales dependientes de este ministerio. En uno de sus puntos, el decreto militar atacaba a los cuentos de Devetak por centrar su temática en los aspectos sociales, como crítica a la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad, enfrentando grupos sociales, raciales o económicos con base completamente materialista, como cuestionando la vida familiar. Los libros de Devetak, como otros 100, fueron prohibidos por la dictadura. La asociación La Nube Infancia y Cultura los recopiló y actualmente están en la web. Lo mejor que podemos ofrecerle a un chico es el derecho a la palabra, a la magia y a lo fantástico. La lectura da la posibilidad de mirar hacia adentro, escarbar en uno mismo, asegura Pablo Medina, su fundador. En esa larga lista de La Nube está Elsa Bornemann, otra de las escritoras de literatura infantil prohibidas por sus trabajos. Su libro Un elefante ocupa mucho espacio, 1975, fue censurado en 1977 por relatar una huelga de animales. También prohibieron Don Juan el Zorro, Vida y Meditaciones de un Pícaro, de Javier Villafañe, y hasta la grandísima amada de las niñeces, María Elena Walsh, Por aire libre. Otros de Laura Devetak también estuvieron en la lista: Picaflores de cola roja, Monigote en la arena. Este mes del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 47 años del golpe militar, se realizarán muchos actos importantes. Todos los años los hubo, excepto durante la pandemia de coronavirus. Pero acá cabe destacar 2 exposiciones históricas: 40 años del golpe y la que realizó la Universidad de San Martín al cumplirse 43 años del mismo. Las palabras ocupan mucho espacio, inspirado en el libro censurado de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. En esas páginas, Víctor, un elefante de circo, se decide a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Bornemann ambienta el espacio y el tiempo de Víctor en la hora de la siesta.
los domadores del circo durmiendo en sus carromatos. La gran carpa del circo. Peligroso es pensar. Peligroso es ser que un loro y el resto de la fauna se organice por sus derechos. El terrorismo de Estado prohibió a esta escritora, que se atrevió a contar a las niñeces que el elefante había declarado la huelga general a los dueños del circo. En 1976, un elefante ocupa mucho espacio. Fue elegido para integrar la lista de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen, otorgado por la International Board and Book de Young People, con sede en Suiza. A lo largo de 6 meses no pude escribir. Superado ese lapso, compuse la novela titulada El último mago, publicado por Editorial Fausto. Y a partir de ahí continué con la escritura, contra viento y marea. Pero la prohibición afectó particularmente mi relación con la existencia, en especial debido a la gran cantidad de personas que decían apreciarme, quererme, y que se borraron por completo a causa del decreto militar. Por extensión arbitraria del mismo, tuve vedado el acceso a todo establecimiento de educación pública, de cualquier lugar de la Argentina y de cualquier nivel, hasta que terminó la dictadura, recordó la escritora en el 2001. El elefante ocupa mucho espacio no fue el único libro de Bornemann prohibido. También sufrió la cruel censura el libro de los chicos enamorados en 1977, dedicado a Gregory Peck, un ícono del cine romántico hollywoodense de los años 50 y 60. Hablar de amor era causa de censura para el terrorismo de Estado. De la larga solapa voy a colgar mi tristeza, guirnalda del patio que ya el viento besa, trapito de pena entre medias y camisas, mi retazo de alma que ondeará la brisa. ¿Por qué no estás? Del libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann. En su libro Oficio de Palabrera, Literatura para chicos y vida cotidiana, Debetak nos dice: a pesar del desconsuelo y el exterminio, existió el trabajo. Están en obras y esfuerzos individuales, guardados en cajones de autores o de editoriales que no pudieron seguir adelante, o de libreros que no pudieron venderlos. Y además existen experiencias de trabajos privados que no por estar en voz baja dejaron de hormiguear, picando algunos flancos de la dictadura. Y si este 2024, en homenaje a estas palabras peligrosas, hacemos fuertemente visible la memoria, la verdad y la justicia. Le mando un gran cariño, ahí se conectó Juana Pérez desde Puerto San Julián. Hoy le estoy mandando un gran abrazo a Ramiro, Juana. Decirle muy feliz cumpleaños desde aquí de Río Gallegos, que lo abrazamos y ojalá pronto podamos andar por allí. Vamos a ir entonces a otro tema que tenemos planificado para el día de hoy.
beso. Bien. Con Kiko, los dos. Ah, porque se escucha el Sí. ronquido. Claro, viste, más ronco es Kiko. Kiko más abajo. Está bueno, sí, bueno. Tremendo programa. Después falta Charlie García con los dinosaurios. Viste que les cantaba y los boludos no se daban cuenta. Claro, pues, los dinosaurios, ¿viste? Charlie, ¿cómo te... No, y nosotros cuando éramos pibes tampoco. Yo cuando era chica no entendía. Sí, yo siempre fui, bueno, a mí me guiaba mi viejo. Claro. Yo siempre, pero siempre fui, todo protestante. Ahí lo tengo esto. Bueno, saludamos ahí a la gente de San Julián que está conectada. Juana Pérez, Juanita, estaba diciendo que le mando un gran abrazo a Ramiro, que sé que está de cumpleaños, lo vi en las redes. Le mando un gran abrazo también a Hugo Vera, el tío ahí en Puerto San Julián. Y le mando un gran abrazo también al tío Oscar, que estuvo de cumpleaños también en la semana, también lo vi en las redes. Así que un abrazo inmenso ahí a la gente de Puerto San Julián que están conectados. Estamos aquí en la 104.7 FM Federal
quien les habla, Margarita Colli. Estamos en nuestro programa de los sábados. El tema que vamos a dar continuidad ahora es ¿por qué los desaparecidos son 30.000? La mejor explicación, ¿no? Ante la duda de muchos y las afirmaciones que en algún momento dijo el actual presidente, la desarrolló el escritor Martín Cohen en el año 2017 en un programa de radio. El nuevo aniversario del golpe es una oportunidad inmejorable para recordarla. En fechas como las del 24 de marzo, pero también en otras ocasiones, sectores políticos que buscan relativizar el horror de la última dictadura eligen como vía el cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos. Algunos como provocación e incluso también ciudadanos honestos con buena intención se preguntan, si hay 8.000 casos comprobados, ¿por qué se sigue hablando de 30.000? Más allá del reconocimiento de la propia dictadura, que hasta 1978 ya admitía que llevaba asesinadas o desaparecidas a 22.000 personas, hay una razón más de fondo por la cual aquella estimación inicial de 30.000 continúa siendo la correcta. En diálogo con Romina Manguel, en el programa Va de Vuelta, que se emitía por Radio Nacional en el 2017, el escritor Martín Cohen explicó las razones por las cuales permanece por el momento inamovible. Tan buena fue su exposición que la conductora confesó, es la primera vez que lo entiendo. Estas fueron parte de las palabras de Cohen. Debajo se puede escuchar también el audio, si lo quieren ya les voy a pasar el enlace. La discusión no es entre 8.000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, la cifra de 30.000 expresa que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal. No pasó por ningún sistema judicial. Fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron, porque el Estado ilegal que reprimió clandestinamente no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos, ni la información de dónde están los nietos secuestrados. Entonces, la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8.000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión, como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es, ¿te enteraste de los 8.000? ¿Pudiste probar 8.000? Entonces, hay 8.000. No pude probar 8.000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias. Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados, porque mucha gente no se anima a hacer la denuncia por miedo. Todavía hay razones para temer. Jorge Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada. Entonces, existe la necesidad histórica y política de estimar una cifra, de correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es el Estado. El Estado
es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. La dictadura nunca reveló sus archivos. A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares buscando, en muchos casos hasta hoy, al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros, porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde ni en manos de quién están. Al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos, y no la tenemos por el carácter criminal y clandestino de la dictadura, el que ajusta de 30.000 a 8.000, o la sola apertura de esa discusión en esos términos incurre, a mi criterio, en una canallada. Esas son las palabras del escritor Cohen en relación a la mejor explicación de los 30.000. Memoria. Y vamos con otro tema.
Nunca más actual la letra de esta canción de Piero, ¿no? Para el pueblo lo que es del pueblo. En un día como hoy, que estamos en la previa del 24 de marzo, la verdad que terrible, ¿no? Lo que se escucha, las expresiones tan jóvenes y, y con palabras tan precisas, ¿no? Esto que dice, cuando el pueblo sabe, no lo va a engañar un brigadier. Nada más actual, ¿no? Lo que está pasando hoy con la quita a los subsidios a las provincias, la quita a los fondos a las universidades públicas, los famosos vouchers que hablábamos ayer. Aquí realmente llamo a la reflexión a la población que muchas veces decían que el gobierno peronista no quería que la gente estudiara y nunca se crearon más universidades, nunca hubieron tantas becas. Terrible. Y otra expresión de la canción de Piero que dice: al país lo remataron. Y no es otra cosa que lo que está ocurriendo el día de hoy. Vamos a ir a otro tema. Me mató Piero. Te mató Piero. Me liquidó. Y sí, no es para menos. Ahí sí, ya me compuse. La verdad que me estremecieron las palabras de la letra de canción de Piero, ¿no? Para el pueblo lo que es del pueblo, pero sobre todo estas expresiones. Cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Y
y decía esto, ¿no? Todas las universidades públicas y toda la importancia que se le dio a la educación pública durante las últimas gestiones de gobierno nacional, y viene un gobierno libertario que lo que está haciendo, como también lo dice la canción de Piero, al país lo remataron, hay que volverlo a armar, y eso va a ocurrir después de este gobierno nefasto que hoy conduce el país. Y tenemos muchos titulares más para el día de hoy, pero le quiero dar un poquito para escuchar un poquito del testimonio de Tati Almeida. Tati Almeida, que no es cualquier madre de Plaza de Mayo. Tati Almeida es una mujer que creció en un contexto donde en la familia estaba rodeada de militares, pero a ella le desaparece un hijo. Así que vamos a escuchar un poquito la entrevista que le hacen a Tati Almeida desde España, y donde ella emite muchas expresiones y donde también va a decir: ocupamos lugares reservados para los hombres. Tati Almeida, líder de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ha viajado a España para hablar de la importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Estamos muy felices de encontrarnos con ella. Tati Almeida, bienvenida. Muchísimas gracias, querida. Tu hijo Alejandro tenía 20 años, estudiaba primero de medicina cuando fue detenido y desaparecido en junio de 1975. ¿Por qué se lo llevaron? Alejandro estaba cursando justamente primer año de medicina, trabajaba, pero antes que nada era un militante político. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro. Todavía hay alguien que dice, por algo será que se los llevaron. Y nosotras, las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto, que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Ese es el motivo por el cual es uno más de los 30.000 detenidos desaparecidos que hay. Tati, tú provienes de una familia de militares y cuando Videla dio el golpe de Estado, lo primero que pensaste en ese momento es: llegan los míos, ellos me van a ayudar a encontrar a mi hijo. Bueno, ¿en qué momento se te cae la venda de los ojos? Sí, efectivamente, toda mi familia militares, coroneles, tececoroneles. En el año 76 es el golpe de Estado, ¿no? Yo no podía pensar que esos conocidos, que eran generales, coroneles, todos ya los genocidas, yo no entraba en mi cabeza que ya eran ellos los culpables, ¿viste? Esa desesperación, ese dolor colectivo propició un movimiento único como es el de Madres de Plaza de Mayo, del que tú formas parte desde hace más de 40 años. Exactamente. ¿Qué recuerdas de ese primer día que te acercaste? Bueno, a la plaza yo ya había ido 2 veces, ¿no? A mí me costó mucho acercarme a madres, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy un espía, hasta que me decidí a ir a la casa de las madres, ¿no? Apenas entramos, vemos en una pared foto, y digo, ay Dios mío, no soy la única. Lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión. Este símbolo que lleváis las Madres de Plaza de Mayo, ese pañuelo blanco, a día de hoy os distingue como una de las organizaciones más emblemáticas de todo el mundo que defiende los derechos humanos, pero los orígenes fueron distintos, mucho más complicados. Fuisteis perseguidas, violentadas, os tacharon de locas. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer. Por eso salimos como locas. Nos llamaron locas, las locas de Plaza de Mayo, creyendo que nos ofendían. Sí, estábamos locas.
de dolor, de desesperación, de rabia, de incertidumbre, de amas de casa, pasamos a ocupar lugares que eran reservados para los hombres, plazas, marchas, pusimos el cuerpo, de heroicas nada. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo. No nos quedamos, al contrario, con más fuerza salimos y exigíamos justicia. No la lográbamos para nada. Las madres de Plaza de Mayo fuisteis fundamentales para tumbar esa ley de audiencia debida, esa ley de punto final, las leyes de impunidad, y que se realizaran juicios para juzgar y condenar esos crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Tú crees que de alguna manera se ha hecho justicia o consideras que todavía quedan asuntos importantes por aclarar? Se hizo un juicio ejemplar, único en el mundo, porque fue la primera vez que civiles condenaron a perpetua a los militares, en este caso a las 3 primeras juntas, a 9 genocidas. Gracias a la lucha inclaudicable se anularon las leyes de impunidad. Los juicios continúan, pero se las arreglan por ahí para que realmente estos genocidas vayan a su casa, a una prisión domiciliaria, pero logramos más de una vez de que nuevamente vuelvan a la cárcel. La lucha no termina. 47 años después, esa lucha sigue viva. ¿Qué objetivos os marcáis que os empujan a seguir en activo? Nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad, justicia. ¿Por qué memoria? Porque un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a ocurrir. Verdad. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Dónde están los restos? Porque hasta esa crueldad nos han hecho. Y justicia. Pero justicia legal, jamás justicia por mano propia. No somos igual que ellos. Ellos siembran odio, nosotros no. Nosotros amor. ¿Confías en la continuidad de vuestro legado, el legado de las Madres de Plaza de Mayo? Ya lo creo que consigo. ¿Sabés por qué? Porque permanentemente nosotros decimos que no hay que abandonar la lucha, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie, querida. Quedamos, muy pocas, por razones obvias. Yo tengo 92 años y soy de las más jóvenes, ¿te imaginas? Pero estamos tranquilas, porque la posta ya se la estamos pasando a los jóvenes, la reciben y la ponen en práctica. Y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que adelante, a seguir. Tati Almeida, un verdadero honor charlar contigo. Gracias por tu fuerza y por tu lucha. Al contrario, querida, gracias a vos. Y te doy las gracias no solo en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sino especialmente gracias en nombre de Alejandro y de los 30.000. Porque con esto vos has hecho memoria, que es lo que queremos nosotros justamente, que no se olviden. Así que muchísimas gracias, Sandrita. No olvidemos, gracias. Un placer. Gracias, mi amor. Bueno, y ahí estábamos con una entrevista que le hacen en España a Tati Almeida en relación a su particular situación, porque Tati Almeida, que integra a Madres de Plaza de Mayo, no era cualquier madre. Tati Almeida creció y vivió en un entorno donde todos eran militares. Y desaparece este hijo, ¿no? Este hijo que estudiaba medicina, primer año de medicina, y desaparece. Y ella recorre los escritorios de estos conocidos que dice ella, ¿no? Porque ella vivía
en este contexto, rodeada de coroneles, generales, tenientes, porque en la familia eran todos militares y ella tiene que salir y como le dice la periodista, ¿cuándo se te cae la venda de los ojos? Cuando tiene que salir a buscar ese hijo y unirse a esas otras madres que reclamaban y que ahí se da cuenta que era verdad. Y habla Tati de memoria, verdad y justicia. Ella dice, un pueblo que olvida tiene mucha posibilidad de que estos hechos se vuelvan a repetir. Por eso, memoria, no olvidar. Verdad, ¿quién dio la orden y por qué? Y justicia, ella habla de justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Y dice que a pesar de los bastones y que de las sillas de ruedas, siempre van a estar ahí. Así que bueno, eso queríamos compartir, esta historia de esta madre de Plaza de Mayo, que no es cualquiera, ¿no? Una madre que estaba rodeada en su familia por militares y salió a reclamar por su hijo, porque su hijo era estudiante de medicina y había sido desaparecido. Saludamos ahí, se conectó Adriana Ríos. Gracias, Adriana, por conectarte. Recién saludamos también a la gente de Puerto San Julián, que también está conectada. Juana Pérez, Hugo Vera, a Oscar, que está de cumpleaños, a Ramiro, que está de cumpleaños. Saludo ahí en Puerto San Julián. Y más de estas noticias relacionadas a lo que va a ocurrir mañana, que es un nuevo aniversario del 24 de marzo. Apoyan la dictadura y vapulean a las abuelas. Ataque digital a una editorial. Ya nos sorprende, los trolls organizados dejan disgustos a su paso, enturbiando la memoria y abrazándose a Videla. Esta vez la víctima fue Marea Editorial. A días del 24 de marzo, fecha en la que se reivindica la memoria por la verdad y la justicia en Argentina, Marea Editorial fue víctima de un ataque coordinado de trolls, quienes invadieron su cuenta en la red social Facebook, tras una publicación dedicada a las abuelas de Plaza de Mayo. Los mensajes de odio rebalsaron a montones, saturando por mucho la cantidad de interacciones que suelen tener la editorial. Las frases iban desde: estas abuelitas deberían dejar de condenar las desapariciones en el gobierno de Perón. Basta. Pasó hace casi 50 años. Ni Alemania sigue con el temita de los nazis. Hasta compartir una foto de Videla y acompañarlo con de pie, señores. ¿No? Esto para ver la diferencia y en qué gobierno estamos. Qué terrible esto que está ocurriendo en este tiempo. Y también tenemos esta noticia que dice: censura en la TV pública, denuncia listas negras y discriminación, temas y nombres prohibidos, coberturas silenciadas y una locutora trans a la que quieren correr del prime time. El 10 de diciembre de 2023 empezó una etapa oscura en la Argentina y los medios públicos no son ajenos a ello. La TV pública, que según las amenazas presidenciales están en el blanco para una próxima privatización. En ese marco, trabajadores y trabajadoras del canal televisivo estatal denunciaron la existencia de listas negras y censura. También el caso de una locutora trans a la que le avisaron que quedará fuera del prime time. En los laberínticos pasillos de la TV pública se señala especialmente a los nombres que asumieron el poder en los últimos meses: el interventor Diego Chaer, el director designado Juan Parodi y el gerente de noticias Fabián Gijón. Según empleados de la emisora, en esta etapa de la ultraderecha no se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Milei. Además,
de que se impidió que salgan al aire las declaraciones de Ignacio Torres, gobernador del Chubut, y su ministro de Economía durante la disputa con el gobierno nacional. En ese punto, dicen, solo se permitió la voz del ministro del Interior, Guillermo Francos. Los trabajadores del canal afirman también que en el último tiempo se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias, cuando se refirió a las políticas de gobierno nacional. Le mando un gran cariño, ahí también se conectó Claudia Condoleo, mi amiga. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la rebelión fiscal. En cambio, sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo, apuntan. Además, aseguran que se prohibió el envío de equipos a cubrir acontecimientos tales como inundaciones o incendios forestales. No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de la casta. Cuando se le preguntó quién era la casta, mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Beliboni y Sergio Palazzo, apuntan. En otros hechos que se silenciaron recientemente en la TV pública se encuentran el cierre de la agencia Telam o el acto en defensa del Inca que se realizó días atrás frente al Cine Gumón. Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la posterior represión. Además de lo antedicho en el canal oficial, se impidió la salida de una nota convocando a las actividades del 8M en 2 noticieros. Solo permitieron una breve mención con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón, quien retiró todo lo mencionado a la protesta contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a nombres prohibidos, se mencionan a diario los del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, y también cualquier mención no negativa a los pueblos originarios. Una de las figuras de la TV pública desde hace unos años es la locutora Diana Surco, presentadora de noticias del Noticiero Central. A ella también la agregaron a la lista de los prescindibles. Según le anunciaron a la profesional, que también trabaja en la radio pública de la ciudad, la M1110, la van a sacar del noticiero de la noche y al ofrecerle un horario que no puede cubrir, le dijeron que entonces se quedaría sin empleo. Por si todo esto fuera poco, acaban de suspender los noticieros del fin de semana, sugestivamente en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Y estas son algunas de las noticias terribles que tenemos que escuchar en relación a la censura que está ocurriendo en nuestro país. Te mando un gran abrazo ahí, María Cristina Miranda, igual se conectó, y estamos hablando nuestro tema en el día de hoy, recordar todos estos hechos, por qué estamos homenajeando y por qué no vamos a olvidar un 24 de marzo. Y vamos con otro tema preparado para el día de hoy.
Oh, usted sabe, pues no van a venir a buscar. Había pegado todo el tiempo. Porque, ¿cómo es? Ah, no, ya, ahí vienen los agrimensores a medir. Así.
Y vamos a dar lectura a este testimonio de la sobreviviente de la ESMA, Sara Osatinsky, en el juicio por La Perla. Sara Osatinsky ahora ya está fallecida. El represor Vergés me contó paso a paso el asesinato de mi marido y de mis hijos de 15 y 19 años. A lo largo de muchas de las audiencias del megajuicio por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino La Perla, en Córdoba, varios testigos describieron atroces crueldades, no solo porque las padecieron en carne propia, sino que fueron los mismos criminales los que se solazaron contándolas como si fueran hazañas. Algunos hasta casi las firmaron, como si se tratara de un artista que firma una obra de arte. Total, solían repetir en los campos de concentración, hablaban con muertos vivos. Uno de los casos más aberrantes de este tipo de perversión, con sello de origen, fue el que sufrió Sara Solar Osatinsky, la viuda del reconocido militante Marcos Osatinsky, cuyo asesinato en Córdoba mencionó Rodolfo Walsh en su legendaria carta abierta a la Junta Militar en 1977. Sara atestiguó que fue el represor Héctor Pedro Vergés, alias Vargas o Gastón, el que no le ahorró ni media pena, quien le relató el itinerario de sangre y muerte que diezmó a su familia y que Sara contó ante el Tribunal Oral Federal número 1 de esta provincia. La única sobreviviente de la familia de Marcos Osatinsky viajó desde Suiza para dar su testimonio. Sara recordó que el mismo Vergés la fue a buscar a la ESMA, donde la mantenían torturada y cautiva, con el fin de trasladarla a Córdoba para asesinarla. Él me dijo que el apellido Osatinsky tenía que ser borrado de la faz de la tierra en Córdoba, remarcó. Y me contó paso a paso cómo mataron a mi marido Marcos, a mi hijo Mario de 19 años y a José, el menor de 15. Sobre José incluso Vergés le enrostró a la madre una queja de asesino frustrado. Al más chico lo mató la policía. Desgraciadamente no fuimos nosotros. Nos ganaron de mano. Los nosotros de Vergés eran sus cómplices y sicarios del